¿Qué pasa? ¿Cómo va eso? Bienvenidos. ¿Qué os parece si resolvemos el ejercicio este que tenemos en pantalla? Este ejercicio apareció en el examen de oposiciones de Extremadura del año 2018. Y es un ejercicio, yo te diría que muy típico, muy estándar de la geometría analítica de los primeros cursos de carrera. A esto me refiero a que muy posiblemente lo podáis encontrar resuelto en algún manual de geometría o en algún libro de estos típicos de ejercicios de geometría analítica. Aquí pues voy a proponeros una solución que creo que no voy a descubrir nada nuevo, pues por lo dicho, pues porque al fin y al cabo es un problema, yo creo que muy estándar. Entonces, el enunciado es muy sencillo, como suele pasar en geometría analítica, hallar el lugar geométrico de los centros de los triángulos equiláteros inscritos en una elipse. Entonces, pues una elipse cualquiera, sin pérdida de generalidad, la vamos a centrar en el plano cartesiano, por lo tanto tenemos x cuadrado a cuadrado más y cuadrado partido b cuadrado igual 1. Si nosotros tenemos un triángulo equilátero inscrito aquí, pues yo qué sé cómo puede ser equilátero. Esto pues vamos a intentar cómo dibujamos un equilátero por aquí. Así, así y así. Una cosa como esa. Y nos piden el lugar geométrico del centro del triángulo. Lo que sí sabemos del centro del triángulo es que es el circuncentro, es decir, que hay una circunferencia, así una cosa, que pues contiene o toca los tres vértices del triángulo. La circunferencia está centrada en el centro en lo que nos están pidiendo, el centro del triángulo equilátero. Justo ese centro es el interés, lo que a nosotros nos interesa. Y lo vamos a llamar ese centro alfa beta, el centro del triángulo. Que como decimos también es el centro de la circunferencia circunscrita. Y esa circunferencia tiene ecuación x menos alfa, el mismo centro obviamente, cuadrado, más y menos beta cuadrado igual r cuadrado. El r no lo sabemos, suficientemente grande como para cortar a la elipse, en fin, que nos da un poco igual porque nosotros partimos de este centro del triángulo equilátero y lo que sabemos es que va a cortar pues a la elipse esa circunferencia, posiblemente, lo hemos pintado rojo, vamos a pintar, yo qué sé, verde, posiblemente en 4 puntos, que son las soluciones de este sistema. 3 de los cuales van a ser los vértices del triángulo. En fin, a nosotros lo que nos interesa, sin despistarnos, es el alfa y el beta, ver cómo se comportan. Entonces, pues, por así decirlo, lo que podemos hacer es resolver este sistema y ver cómo son el alfa y el beta. Si yo tengo las soluciones de este sistema, lo que estoy encontrando son estos 4 puntos verdes. A partir de 3 de ellos, yo voy a poder encontrar el centro. ¿Por qué? Porque es un triángulo equilátero. En el triángulo equilátero, el circuncentro coincide con el baricentro. Y el baricentro, las coordenadas del baricentro son, pues, bueno, fijaros, aquí tenemos que el centro es alfa y beta, pues si nosotros tenemos que las tres coordenadas del triángulo fueran, vamos a poner x1 y 1, x2 y 2, x3 y 3, obligatoriamente alfa tendría que ser la media aritmética de x1, x2 y x3, y beta tendría que ser la media aritmética de y1 más y2 más y3. Es decir, por ser triángulo equilátero, por ser triángulo equilátero, el circuncentro, que es lo que vamos, o a partir del cual nosotros podemos determinar esa circunferencia circunscrita para intersectarla con la elipse, el circuncentro coincide con el baricentro, y el baricentro tiene esas coordenadas. Entonces, justo esa es la idea. Resolvemos este sistema, encontramos los valores de la x y de la y y los utilizamos para calcular el alfa y el beta. Muy bien, pues vamos a resolver esto. Resolver esto, pues por ejemplo, yo de aquí, pues yo qué sé, despejamos la y menos beta cuadrado igual r cuadrado menos x menos alfa cuadrado
quitamos este cuadrado y lo ponemos como raíz, más menos raíz r cuadrado menos x menos alfa cuadrado, y el beta pasa sumando. Esa va a ser la coordenada de la y, pues de la circunferencia con centro en el circuncentro del triángulo equilátero inscrito en la elipse. Venimos a la ecuación de la elipse y sustituimos esa y. X cuadrado partido a cuadrado más y cuadrado, toda esta historia al cuadrado, r cuadrado menos, a ver si escribo medianamente bien, r cuadrado, x menos alfa cuadrado, esto al cuadrado, partido b cuadrado igual 1. Vamos a resolver esta ecuación para la x. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues vamos a ver, x cuadrado partido a cuadrado más este binomio beta cuadrado más r cuadrado menos x menos alfa cuadrado, que es cuadrado del primero más cuadrado del segundo, más menos dos veces el primero por el segundo, r cuadrado menos x menos alfa cuadrado, partido b cuadrado igual 1. Vamos a ver, vamos a quitar la raíz, aquí nos interesa la x, entonces tenemos que quitar la raíz. Vamos a multiplicar todo por a cuadrado, b cuadrado, entonces tenemos b cuadrado, x cuadrado, más todo esto por a cuadrado, beta cuadrado, más a cuadrado, r cuadrado, menos a cuadrado, x menos alfa cuadrado. Aquí tenemos más menos 2 beta a cuadrado raíz r cuadrado menos x menos alfa cuadrado, y aquí a cuadrado b cuadrado, a cuadrado b cuadrado. ¿Se ve en pantalla? Sí, se ve en pantalla. Si queréis lo vamos a mover un poco para centrarnos. Venga, vamos a ver. Hemos dicho que queremos hacer el cuadrado de esto. Pues nada, vamos a pasar a dejarlo aquí aislado. Esto es como una ecuación de estas con radicales. Raíz r cuadrado menos x menos alfa cuadrado. Esto lleva un más menos igual a cuadrado b cuadrado. Y todo esto va al otro lado cambiado de signo. Entonces, menos b cuadrado x cuadrado menos a cuadrado beta cuadrado menos a cuadrado r cuadrado más a cuadrado x menos alfa cuadrado. Cuadrado en los dos lados, entonces aquí el más menos se me transforma en un más, 4 beta cuadrado a cuarta r cuadrado menos x menos alfa cuadrado, y todo esto en cuadrado. A cuadrado b cuadrado menos b cuadrado x cuadrado menos a cuadrado beta cuadrado menos a cuadrado r cuadrado más a cuadrado x menos alfa cuadrado. Todo esto cuadrado. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí pasa que esta ecuación es de grado 4. Esperable, por otro lado, porque tenemos 4 puntos de corte, entonces tenemos que tener 4 soluciones. Entonces, tenemos un problema para resolver la ecuación de grado 4. Ahora bien, nosotros aquí sabemos que alfa es la media de las tres coordenadas correspondientes a los vértices del triángulo. Por lo tanto, si yo tuviera x1 más x2 más x3 más x4, la suma de las 4, estas de aquí, pues serían 3 alfa. 3 alfa más x4 sería la misma suma esta. Por lo tanto, las 4 coordenadas que son intersección entre la circunferencia y la elipse, las puedo reducir a una única coordenada, que es pues esta que me sobra aquí. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues esto de aquí, amigos, son las fórmulas de Cardano-Vieta para resolver las ecuaciones a partir de los coeficientes, que son las que nos permiten encontrar cómo son o cómo se combinan. En cualquier caso, la suma de todas las soluciones esta nos lo da la primera restricción, x1 más x2 más x3 más x4. He dicho restricción, pero no es restricción, es la primera ecuación del sistema de ecuaciones de Cardano-Vieta, que son el coeficiente del término de grado 3 partido el coeficiente del término del grado 4
restando. Esto es un polinomio de grado 4 y estos son los coeficientes. Es decir, que tenemos C0 más C1 X más, si queréis, vamos a escribir esto un poco más formal. Fijaros, sea C0 más C1 más C1X más C2X cuadrado más C3X cubo más C4X4 igual 0, que al fin y al cabo es lo que se nos queda aquí. Si nosotros lo desarrollamos entero, es lo que vamos a resolver. Un polinomio de este tipo, del cual no conocemos los coeficientes. Pero por Cardano-Vieta se tiene que cumplir que las cuatro soluciones sean menos C3 partido C4. Entonces, la suma de esas cuatro soluciones, nosotros no vamos a tener que resolver todo el sistema de luego x1 por x2, x1 por x3, x1 por x4 más x2 por etcétera, y luego x1 por x2 por x3. No todo el sistema de Cardano-Vieta. Con estas no son suficientes precisamente por eso que estamos diciendo aquí, porque a partir de la suma de las cuatro nosotros lo podemos reducir a una única coordenada por esta propiedad del baricentro. Entonces, pues la coordenada 3 y la coordenada 4 de esto de aquí es lo que nos interesa. Y en ese sentido, pues es bastante sencillo reducirlo a ese cálculo. Porque fijaros, en este lado solo tenemos grado 2, esto va así, solo vamos a tener grado 2, salga lo que salga. Y en esto de aquí, el grado 3 y el grado 4 sale de combinar cosas que tengan o bien grado 2 con grado 2 o grado 2 con grado 1. Entonces, fijaros, tenemos grado 2, tenemos grado 2. Y esto no tiene, esto no tiene y esto no tiene. Por lo tanto, en realidad lo que tenemos que hacer es el cuadrado de esto. Fijaros, nos quedamos con eso, menos b cuadrado x cuadrado más a cuadrado x menos alfa cuadrado al cuadrado. Si nosotros ahora aquí desarrollamos este cuadrado, pues tendremos cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos 2 por el primero por el segundo. Esto por a cuadrado menos b cuadrado x cuadrado. Al hacerle el cuadrado esto, este término de aquí tampoco tiene x, por lo tanto nunca nos va a salir un grado 3 o un grado 4, por lo tanto también lo podemos despreciar. Entonces el cuadrado menos b cuadrado x cuadrado más a cuadrado menos 2 alfa a cuadrado, y tenemos que hacer este cuadrado. Pero fijaros que podemos sacar aquí un factor común, x cuadrado a cuadrado menos b cuadrado menos 2 alfa a cuadrado x. Y esto ahora sí que es un binomio que es muy sencillo de resolver. Entonces, pues cuadrado del primero al cuadrado más cuadrado del segundo más 4 alfa cuadrado a cuarta x2 menos 2 veces el primero por el segundo, pues 2 por 2, 4 alfa a cuadrado menos b cuadrado x cubo, y tenemos desarrollado eso. Esto de aquí, que grado 2 en la x no lo necesitamos, necesitamos el grado 3 y el grado 4. Hemos dicho que la suma de las cuatro soluciones es menos c3 partido c4, pues x1 más x2 más x3 más x4 igual menos c3, 4 alfa a cuadrado menos b cuadrado, partido a cuadrado menos b cuadrado, cuadrado, eso y eso fuera. Y hemos dicho que las tres soluciones correspondientes a los vértices del triángulo, pues como la media aritmética era la coordenada del circuncentro, del baricentro, pues teníamos que podemos reducir según esto, pues 3 alfa más 4, esto es 3 alfa más x4 sería 4 alfa a cuadrado menos b cuadrado. El 3 alfa pasa restando, pues menos 3 alfa, y esto lo quitamos de aquí, y vamos a hacer la cuenta. 4 alfa a cuadrado menos 3 alfa a cuadrado, menos por menos más, 3 alfa b cuadrado a cuadrado menos b cuadrado. Y se nos queda 4 menos 3, pues sería alfa a cuadrado más 3 alfa b cuadrado, partido a cuadrado menos b cuadrado, factor común alfa, venga, factor común alfa a cuadrado más 3b cuadrado a cuadrado menos b cuadrado. Muy bien. Ahora tendríamos que hacer lo mismo para la y. Intentar encontrar
pues a partir de las coordenadas, de la segunda coordenada de los vértices del triángulo, pues el beta, por el mismo razonamiento. Es decir, tenéis el camino, digamos, a lo bruto, sería, pues en lugar de despejar aquí y despejar X, sustituir y hacéis exactamente el mismo proceso, tin, 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 y llegamos al mismo sitio. Pero si os dais cuenta, aquí hay una simetría perfecta entre la X y la Y. Es decir, me va a salir exactamente lo mismo, pero A jugará el papel de B y alfa jugará el papel de beta. O justo lo contrario, beta jugará el papel de alfa y B el papel de A. Entonces, por simetría, I4 debe ser beta, B cuadrado, más 3A cuadrado, partido B cuadrado menos A cuadrado. Y lo tengo. No tengo que volver a hacer toda la historia. Me ahorro un montón de tiempo, porque la circunferencia y la elipse son simétricas tanto en la X como en la Y. Son pares en la X y pares en la Y. Son funciones pares en las dos coordenadas. Una vez que tengo esto, pues obviamente mi objetivo era saber cómo se distribuye, entre comillas, alfa y beta, cómo se comportan, dónde se colocan alfa y beta dentro de esta elipse, sí, dentro de la elipse, porque si los triángulos están dentro de la elipse, el centro del triángulo tiene que estar dentro de la elipse. Entonces, pues, el razonamiento que nos lleva a eso simplemente es, como X4 y Y4 son dos puntos de la elipse, son este punto de aquí, vamos a señalarlo, por ejemplo, en amarillo, eso es X4 y 4, evidentemente tiene que cumplir la ecuación de la elipse. Pues vamos a sustituir ahí y ya tenemos el lugar geométrico. Tenemos X4 al cuadrado, es decir, a ver, alfa cuadrado, A cuadrado más 3B cuadrado. Lo estoy copiando de aquí del revés, porque así no tengo que estar subiendo. Al cuadrado partido, van a cambiar de signo, de lugar, A cuadrado menos B cuadrado cuadrado partido A cuadrado, más, estoy haciendo esto tan grande que no me va a caber, más, ahora, el I4 al cuadrado, pues beta cuadrado, B cuadrado más 3A cuadrado, cuadrado, partido, B cuadrado menos A cuadrado, cuadrado, partido, B cuadrado. Esto es porque estamos sustituyendo, como estamos diciendo aquí, la X4 y la Y4 son puntos particulares de la elipse. Igual 1. Vamos a ver si podemos apañar esto, que se quede una meja más elegante, y lo tenemos. A ver si podemos entender qué tipo de lugar geométrico es. Pues esto pasa aquí dividiendo, y esto dividiendo a la división. Entonces, alfa cuadrado menos b cuadrado cuadrado, partido a cuadrado más 3b cuadrado cuadrado, más beta cuadrado partido b cuadrado menos a cuadrado cuadrado, b cuadrado más 3a cuadrado igual 1. Entonces, fijaros, esto es alfa cuadrado partido a cuadrado más beta cuadrado partido b cuadrado igual 1, donde a es a por a cuadrado menos b cuadrado partido a cuadrado más 3b cuadrado, y b es b cuadrado, b cuadrado menos a cuadrado, b cuadrado más 3a cuadrado. Entonces es de nuevo una elipse. Una elipse donde el semieje mayor y el semieje menor pues son esa combinación de valores que son los correspondientes a los semiejes mayor y menor de la propia elipse. Eso es B y eso es A. Entonces, pues lo tendríamos. El ejercicio, como digo, es bastante mecánico y, vamos, si habéis estudiado alguna vez geometría analítica, seguramente os hayáis encontrado con él. Este ejercicio se puede generalizar incluso a cualquier cónica, es decir, en lugar de estudiarlo para la elipse, pues que os preguntaran los triángulos inscritos en la, o con vértices en la hipérbola o en la parábola. Entonces voy a buscarlo en el Google, a ver si estuviera por ahí algún PDF resuelto por algún sitio que fuera público, y si lo encuentro, pues lo voy a dejar enlazado en la descripción del vídeo. Por mi parte está.
Si tenéis alguna duda, algún matiz, alguna solución alternativa, algo que aportar, lo que queráis comentar, sois bienvenidos, discutimos lo que sea y ya está. Gracias por atender y nos vemos a la próxima. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y cuéntaselo a tus amigos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!